Octavio, pues cuéntanos un poquito sobre tu tesis, por favor. Bueno, es una tesis que, pero supuestamente está planteada como transdisciplinaria, en donde relaciono aspectos que tienen que ver con la física, con las neurociencias, con el arte, específicamente con la pintura y con la filosofía. Entonces, uno de los primeros problemas a los que me enfrenté, pues esa es la cuestión metodológica. Entonces parto, digamos, de que una investigación, porque también es una investigación que tiene que ver con producción, eh, tiene que tener, digamos, una base experimental, ¿no? Digamos que para que algo sea realmente, es decir, para que algo aporte, tiene que tener, por un lado, esta base experimental. Por otro lado, también me baso en las ciencias de la complejidad, en donde las cuestiones analógicas son muy importantes. Y en esta parte ha sido, bueno, para mí un descubrimiento las lecturas, sobre todo de Deleuze, en el sentido de que él propone o dice que digamos que la pintura es un lenguaje análogo. Y a partir de esto me permite establecer analogías, por un lado, con la mecánica de fluidos y por otro lado, con las neurociencias. Y después también, digamos, otra de las metodologías a las que también tengo que recurrir es obviamente a la transdisciplina, porque la transdisciplina permite establecer estos diálogos entre diferentes disciplinas, tanto académicas como no académicas, y permite establecer conexiones, ¿no?, que se dan entre ellas. Entonces empiezo haciendo un análisis histórico en donde gracias a Roberto Zenit, que era un investigador que estaba en el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, porque bueno, actualmente se fue a la Universidad de Brown, hizo sobre mecánica de fluidos con la pintura de Siqueiros, de Pollock y de Remedios Varo. Y bueno, esto de alguna manera da pie a lo que viene después, que es a un trabajo que de mecánica de fluidos aplicado a los materiales que yo utilizo, que son principalmente, forman parte, digamos, de la tradición de la pintura de Occidente, que es la técnica mixta, el temple específicamente, y ahí hago un ejercicio sobre la metaestabilidad en base a un texto de Simondon, que son los procesos de individuación, que me permite hacer una analogía entre el proceso de pintar y los cambios que se van sucediendo en el lienzo y cómo el temple, al ser un líquido complejo que tiene una serie digamos, es una mezcla de lípidos con agua, una emulsión, y por lo tanto los pigmentos liposolubles se quedan en las micelas, en las gotas de grasa, y los pigmentos minerales se quedan sobre todo en los, bueno, vamos, inorgánicos se quedan sobre todo en la parte acuosa, y dependiendo de la presión surgen unos y otros, ¿no? Y esto a mí se me hace muy importante, muy interesante desde el punto de vista técnico. Y después entro, pues, al capítulo central, que es el de las neurociencias, en donde hablo sobre el pensamiento, sobre la mirada dispersa, el pensamiento divergente, y después sobre lo que es la experiencia estética reflexiva. Digamos que cuando en una pintura tú ves o provocas que la mirada del observador vaya navegue, por decirlo de alguna manera, en el lienzo de un lado a otro, es lo que se produce una mirada dispersa. Pero no nada más eso, porque aquí entra un tema que es muy de pintores, por decirlo de alguna manera, y que también lo aborda Deleuze, que es la diferencia que hay entre lo lineal y lo pictórico, que es algo que un historiador de arte, que es Woflin, eh, utiliza para hacer la diferencia entre el estilo del Renacimiento y el estilo del Barroco.
porque según Wolfling, digamos que el estilo del Renacimiento es un estilo fundamentalmente lineal y pone como ejemplo a Durero, y el estilo del Barroco es pictórico y digamos que el ejemplo típico pues es Rembrandt, ¿no? Entonces, y lo interesante es un poco que hay un problema de traducción porque digamos que la lo pictórico en alemán se define como la mancha. El pintor en alemán es el que mancha, y esto también lo refiere Deleuze, que está como muy consciente de esto, ¿no? Ahora, Deleuze también habla, y esta es una parte que a mí siempre me llamó mucho la atención, es que él tiene un texto sobre Bacon, pero en donde habla sobre todo también de Cézanne, y habla de que al principio un pintor, en la fase, lo que él llama la fase de diagrama, que sería la fase de, digamos, de pintura, de inicio de un cuadro, es una fase catastrófica. Y esa fase catastrófica tiene que ver, digamos, con procesos de autoorganización y esto tiene que a su vez que ver con los problemas de la complejidad. Es decir, cuando uno empieza a trabajar en un lienzo, pues uno en realidad empieza muchas veces a manchar, a tantear, digamos, ¿no? Y era algo que hacía mucho César porque, y esto es parte de lo que viene después, porque Cézanne para mí es el primer pintor que realmente pinta como vemos. Digamos que mucha de la pintura que se hacía en general no se trabajaba del natural, o lo que más se trabajaba del natural en Occidente empezaron siendo sobre todo los retratos. Y después, bueno, algunos pintores como Caravaggio, pues hacían lo que se llama tableau vivant, que ponían así a una serie de modelos actuando una representación y digamos que esto lo trasladaba al lienzo de una manera más o menos directa, ¿no? Pero digamos que el paisaje es algo que solamente se empezó a trabajar al natural con el advenimiento del tubo de óleo y esto es lo que permitió en parte a los impresionistas salir al campo y pintar al aire libre, ¿no? Y sin embargo, bueno, Cézanne es el único que nunca podía trabajar los cuadros, porque bueno, otros como Monet los terminaba en su estudio y al parecer igual Van Gogh, etcétera, etcétera. Y lo que hacía Cézanne es que no partía de una perspectiva renacentista. Él no construía sus cuadros de acuerdo a una composición preestablecida, sino que los iba trabajando intuitivamente y una de las cosas curiosas que sucede cuando uno fija la mirada en una pincelada de Cézanne es cómo toda la pintura adquiere en ese momento una tridimensionalidad. Y en la medida en que uno va moviendo la mirada en el cuadro de Cézanne, esta tridimensionalidad también se va moviendo, ¿no? Entonces, y claro, es por eso que Cézanne es el pintor que da origen después, en el siglo XX, a varias vanguardias, entre ellas el cubismo, que también implica ya un manejo diferente del espacio, al futurismo y, bueno, también al dadaísmo, sobre todo con Marcel Duchamp y su pieza del desnudo bajando las escaleras, ¿no? Todo esto tiene que ver con esa forma de pintar de Cézanne. Entonces, digamos que es un pintor que pinta fenoménicamente. Y entonces, dentro de este capítulo hay una parte en donde hay digamos, un filósofo que se dedicó a la historia del arte, un filósofo norteamericano que es John Dewey, y que él plantea que el origen de la experiencia estética es el estar en la naturaleza. Y esto al parecer también lo corroboran las neurociencias. Es decir, digamos que el estar en la naturaleza permite que se empalmen eh, la, l- ¿cómo se llama?
el estado, el modo basal con el modo atencional, eh, eh, y que de alguna manera esta sincronía o estos procesos de empalme que son asincrónicos y sincrónicos es lo que origina lo que en neurociencia se llama la experiencia estética reflexiva. Y esa es así como que una parte que a mí se me hace muy, muy interesante, porque es cuando uno está, digamos, en un estado de contemplación en la naturaleza y se da este proceso que si cuando estamos observando una obra de arte nos vamos por la parte de interpretación, este empalme se pierde y desaparece, por lo tanto, esta experiencia estética reflexiva. Y además se me hace muy interesante porque esto plantea un cambio de paradigma de cómo entendemos a la estética a través de las neurociencias, porque esto ya no tiene que ver con las categorías clásicas que se manejan en estética, como puede ser la belleza, lo sublime, lo sutil, lo grotesco, ¿no? Ya tiene que ver con con un aspecto, digamos, mucho más acerca de la importancia de lo sensible. Y también dentro del capítulo de neurociencias hay una parte en donde habla sobre el trabajo de pintor, en donde necesariamente hablo, digamos, de mi propia conciencia, del trabajo que hago, porque se supone que el trabajo creativo desde el punto de vista de las neurociencias se da cuando hay un empalme entre el modo atencional, el modo saliente y el modo basal, ¿no? Entonces ahí hay un relato, un texto que dicté en el momento en el que estaba pintando un cuadro, ¿no? Un poco para demostrar que cuando uno pinta, que es algo que no sucede a lo mejor en otras actividades, como la escritura, por lo menos a mí no me pasa, uno puede estar pintando, es decir, estar haciendo algo, estar en el modo saliente, estar poniendo atención, si se quiere, a lo que le rodea o en fin, a lo que está sucediendo en el lienzo, y al mismo tiempo puede uno estar divagando, ¿no? Que es estar en el modo basal. Y luego, ya la última, el capítulo, digamos, no el final, porque el final son ya las piezas, tiene que ver con una especulación filosófica sobre esta especie de experiencia de la que tiene que ver con la inmanencia, con esta experiencia subjetiva de en un momento determinado estar en el mundo, estar tratando de hacer, pintar un paisaje, en fin, de estar usando un referente externo y como una pintura también es algo, es un objeto que se introduce en el mundo y que por lo tanto da un cierto sentido de trascendencia a esta inmanencia, ¿no? Y aquí le hago referencia a un autor que es más bien un cineasta que es Paul Schrader, que habla sobre el estilo trascendental en el cine. Y Paul Schrader dice que el estilo, que la trascendencia es una, digamos, es lo que te permite entrar, digamos, en lo que serían los enigmas de la existencia, ¿no? Es un poco, y entonces, de alguna manera, creo que la experiencia estética sí nos lleva a tratarle de dar sentido a una experiencia subjetiva, ¿no? A una experiencia inmanente. Y bueno, digamos que esa es básicamente la tesis. Creo que una de las grandes dificultades que tiene es eh, que, que tratar de hilar, o sea, creo que la transdisciplina tiene esta dificultad de tratar de unir toda esta serie de conocimientos, de saberes que en buena medida son difíciles de establecer las analogías, ¿no? Y de darle un sentido coherente a todo esto. Entonces, bueno, ese es, digamos, que básicamente el planteamiento. Pues genial, Octavio. La verdad es que fue un resumen pues bastante generoso el que haces de tu tesis.
Yo la leí con muchísimo interés y pues no siendo, digamos, un experto ni en dinámica de fluidos, ni mucho menos en neurociencias, pude ver que utilizaste el hilo del arte como investigación, que a mí me parece también algo muy importante de resaltar, cómo el arte, pues no solamente se aboca a crear experiencias o formas estéticas, sino que también en sí mismo puede ser una forma de investigación, un método de investigación distinto, ciertamente al método científico, pero no por ello no menos válido o menos fructífero en cuanto a sus hallazgos, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustó especialmente la parte final de tu tesis, donde, digamos, sigues o más bien despliegas este hilo de pensamiento que nos lleva, digamos, a los lectores de tu tesis a través del proceso de pintar un cuadro, ¿no? Un cuadro que además, pues, está basado en la naturaleza, ¿no? Me interesa mucho, digamos, ese paso que haces de lo inmanente a lo trascendente, ¿no? O en otras palabras, de identificar, digamos, a la naturaleza con, como lo inmanente, como una especie de estado de desorden, que yo más bien diría un estado que excede a nuestras capacidades de orden. Quizá la naturaleza es aquello que prueba los límites de la mente y por eso lo llamamos desorden, aunque ciertamente pues en la naturaleza hay muchos órdenes conviviendo de manera relacional y compleja. Pero es ese paso, digamos, de lo natural, lo aparentemente desordenado, a una geometría, ¿no? A una abstracción donde ahí, pues en ese paso, en ese trasvase, se plasma la experiencia subjetiva, ¿no? Y a mí, pues me surgen muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes. Una de ellas es justamente, pues, lo que se refiere a la naturaleza, ¿no? Que es justamente lo que nos hace falta, ¿no? En las ciudades, sobre todo. Eh, Como mencionabas, ¿no? Una hipótesis posible es que el origen de la experiencia estética está justamente en esa presencia en la naturaleza, en ese proceso de contemplación de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué pasa cuando cada vez más nuestros entornos inmediatos, nuestro medio en el cual interactuamos día con día, pues es cada vez más construido, más artificial? La naturaleza casi casi se vuelve como una presencia extraña, ¿no? ¿De dónde puede surgir nuestra experiencia estética cuando justamente la naturaleza es aquello que se retrae en esta vida que llamamos moderna, que llamamos urbana, ¿no? Y por otro lado me surge también otra inquietud que tiene más que ver con los temas que yo he estudiado, que pues tienen que ver con la informática, la programación. Y bueno, es un tema bastante reciente, ¿no? Que es la creación de imágenes sintéticas a partir de texto, ¿no? Lo que se le ha dado en llamar la inteligencia artificial generativa, que transforma textos en imágenes, ¿no? Esto, en pocas palabras, funciona con modelos algorítmicos que tienen un algoritmo que curiosamente se le llama red neuronal, aunque no guarde una similitud, digamos, fisiológica con lo que son las redes neuronales en el cerebro, pero este algoritmo recibe una cantidad enorme de datos, en este caso de imágenes. El modelo es entrenado y después es capaz de producir a través de un texto que yo escribo, quiero una imagen de un bosque con una montaña, pues me genera precisamente eso que yo le pedí, ¿no? Una controversia, digamos, en esta mecánica generativa es que pues las imágenes que son tomadas para entrenar el algoritmo muchas veces se han tomado ilícitamente, es decir, sin el consenso de los autores y en este caso pues pintores, ilustradores, fotógrafos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero justamente, y ahí está mi punto, y también como lo que quisiera preguntarte y saber tu opinión, es que las personas que defienden estos modelos generativos, lo que dicen es que esos modelos generativos informáticos son exactamente lo mismo que lo que sucede en la mente. Es decir, nosotros observamos imágenes, cuadros, nuestra propia experiencia vital que está pues llena de imágenes continuas a lo largo del día. Con eso de alguna manera entrenamos los circuitos de nuestra mente
y generamos después, si somos artistas, pues cuando hacemos un dibujo, todo eso está basado en ese entrenamiento de modelos. O sea, se hace un símil que desde mi punto de vista suena muy reduccionista entre los algoritmos y cómo funciona la mente de un pintor, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo que esta reducción pues obedece a muchos intereses, en ciertos casos pues hasta monetarios y de negocios, con tal de vender un producto que es la inteligencia artificial generativa. Pero yo mismo, al no ser neurocientífico, al no saber pues al no haber estudiado cómo funciona la mente y aprovechando que estás aquí, que también está Jesús Ramírez Bermúdez, que está con nosotros también Jimena González Grandón, pues a mí me gustaría un poco desmontar estos argumentos de que la mente funciona como un algoritmo que absorbe imágenes, las procesa y después las plasma en un medio, ¿no? Y también tú, pues como pintor, yo creo que ese hilo de pensamiento que ofreces al final de tu tesis nos permite tener ese atisbo en tu mente de lo que estaba sucediendo, tus procesos internos, que resultaron en un cuadro y que no es simplemente el resultado de la ejecución de una especie de algoritmo mental que después de haber visto 10 millones de imágenes de un bosque, por ejemplo, pues produce otro bosque, pasa otra cosa, ¿no? Pero quisiera un poco también preguntarte a ti y también a Jesús, a Jimena, ahora que intervengan también, pues, ¿qué opinan, digamos, de estos modelos mentales y en su relación con la estética, con la complejidad y todos estos modos que suceden dentro de la mente? Bueno, eso sería por Eh, mi parte. sí, si quieres, te contesto de una vez. Mira, si hay algo de cierto en que de alguna manera estoy aplicando algoritmos. Sin embargo, estos algoritmos no son fijos. Quizás esta sea una diferencia con la inteligencia artificial. O sea, eh, si hay procesos que se repiten en ese sentido, que dice, bueno, voy a hacer este trazo, voy a utilizar este color y aquí hago esto y entonces, si hay una semejanza, si hay una analogía. Sin embargo, también algo que creo que es importante hablar es de las sensaciones, porque en el momento de trabajar uno se va guiando por sensaciones y además es algo que todo el tiempo estuvo saliendo en las lecturas que estuve haciendo, no nada más sobre de Deleuze, sino sobre pintores, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que mucho del pintar cuando uno tiene un referente externo y también cuando uno está haciendo, digamos, una pintura abstracta, uno se va guiando por sensaciones, no tanto por ideas o conceptos. Y estas sensaciones también van cambiando porque tienen algo emocional finalmente, ¿no? Y las sensaciones son algo que precede a la percepción, es decir, la percepción es como una parte ya más elaborada, más culturizada, si se quiere, más racionalizada de la misma sensación. Y esto es algo que también cuando uno ve cuando uno ve pinturas de otro pintor, eh, como pintor uno registra claramente las sensaciones que ese pintor tuvo en el momento de ejecutar la pieza. Y esa es la parte que yo creo que estas formas muy mecánicas, que finalmente es lo que hace la inteligencia artificial, no puede reproducir y esto tiene que ver mucho con la subjetividad. Es decir, la sensación es un poco estar ahí y además eh, todo el tiempo está cambiando la percepción de una imagen cuando uno la está usando como referente. Y claro, además como yo trabajo a base de varios días, bueno, utilizo fotografía como punto de partida, pero las decisiones también van cambiando, es decir, los algoritmos no son fijos. No es este algoritmo que tú lo construyes y ya se va solito trabajando, ¿no? En fin, están conceptos como el machine learning que también hace que la inteligencia artificial generativa
vaya generando una especie de aprendizaje, pero sí hay una diferencia, ¿no? Y creo que esa es fundamentalmente, ¿no? Este sentido de sensaciones. Porque también algo que, bueno, que no dije, es que el tema son las malezas. Las malezas son procesos de autoorganización que se dan y que sobre todo me interesan aquellas malezas que están en Ciudad Universitaria y que, bueno, están ahí como prueba de, para monitorear, digamos, el cambio climático y que además es algo que nosotros, en general los seres humanos, cuando vemos malezas en el jardín, pues tratamos de eliminarlas, ¿no? Y sin embargo es un crecimiento que tiene que ver con procesos de autoorganización y que además este tipo de crecimientos también cambian, por ejemplo, la temperatura del suelo, permite que se desarrollen otros microorganismos, insectos, etcétera, etcétera. Y efectivamente son casi, casi resabios ya en un ámbito urbano de lo poco que queda de la naturaleza. Y creo que el arte que estamos haciendo ahora, sobre todo, el arte, digamos, que podemos llamar contemporáneo en términos muy generales, es un arte basado en conceptos más que en sensaciones. Y por lo tanto, a lo mejor lo que estamos haciendo es un arte que se está alejando cada vez más de lo que podríamos llamar una experiencia estética reflexiva, que es también el tema de la otra conversación que tuvimos, ¿no? Genial, Octavio. Pues a mí me gustaría mucho escuchar a Jimena González Grandón. Súper, pues con mucho gusto. Em, bueno, me da gusto reencontrarme otra vez con tu tesis, Octavio, ¿no? Ya en una fase, pues con otros órdenes, con otras estructuras que creo que la han hecho, pues todavía más interesante de lo que ya era. A mí lo que me gusta mucho de esta tesis, lo que me parece o sea, coincide un poco con lo que planteaba Eugenio, de que vale la pena dejar esta idea de una neurociencia más ecológica, más, un poquito más explícito, ¿no? O sea, porque yo coincido en que, o sea, el problema de la neuroestética es precisamente que yo creo que es poco compleja, ¿no? O sea, que de alguna manera cae en esta linealidad, ¿no? O sea, entonces se olvida de que hay muchos más elementos, además de la activación de una área cerebral específica, ¿no? Que hay muchos otros elementos que son necesarios para tener una experiencia estética. Entonces, pues esto que le decías, Eugenio, me parece muy interesante verlo más desde ese sentido, ¿no? O sea, como esta idea de la materialidad también está implicando esta interacción constante, esta ontología más relacional, en donde pues todo existe en relación con esa vida, con esa materialidad, ¿no? Y que de ahí es de donde van como emergiendo cosas, ¿no? Un poquito profundizando en esta idea, pero llevándola a otros lugares también. A mí me parece que hay una propuesta aquí atrás de como nuevas formas de hacer estética, ¿no? O sea, justo como tú dices, ¿no? O sea, mucho del arte contemporáneo, pues se fundamenta mucho más en este concepto. Yo ahí pensaría que al revés, o sea, que de alguna manera el arte contemporáneo, al volver al concepto, genera un poquito esta conciencia reflexiva en la experiencia estética. Cuando a mí me parece que justamente esta materialidad que tú le estás dando, esta onda más matérica, esta onda más sensible, quizás no precisamente tendría que llegar a una conciencia reflexiva, ¿no? O sea, que podría quedarse en un territorio más afectivo, en un territorio como más sensible, ¿no? Entonces, o sea, como que yo siento que un gran aporte de tu tesis es justo, o sea, cómo esta estética más material, más neurocientífica, más compleja, más transdisciplinaria que tú estás proponiendo, contrasta con esta estética más representacional, ¿no? O sea, que justo invita más, pues quizá únicamente a la vista o quizá únicamente a la conceptualización
de la vista, a partir del lenguaje, a partir de una reflexión consciente. Entonces, como que me pregunto un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de estética es la que tú estarías proponiendo? O sea, y es una novedad en ese sentido, ¿no? Al tener como todas estas relaciones, al pasar por un cuerpo que siente, ¿no? En donde además, a mi parecer, también en esto que aportas tú de este diálogo con tu propio trabajo, con tu propia autoexperiencia estética, con tu propia autoexperiencia narrativa y con tu propia como proceso creativo, ¿no? O sea, creo que algo que también es muy interesante es que la tesis en sí misma está generando una investigación, una experimentación, ¿no? Como lo planteas tú. Entonces, en ese sentido, eh, uno, preguntarte un poco eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que estás proponiendo una nueva estética que fomenta nuevas formas de experiencias más sensibles o quizás sensibles en diálogo con esta parte más reflexiva, ¿no? Y que te invita también como a esta forma más dinámica, o sea, porque creo que algo que también me parece muy interesante que ofrece tu tesis es esta idea de la temporalidad, ¿no? Y esta idea del cambio, o sea, como que cuando uno piensa en una pintura, como que de alguna manera la pintura está, pues es una representación estática en el mundo, ¿no? Y a mi parecer, lo que también está ofreciendo tu tesis es pensar a la pintura como un objeto más vivo, ¿no? Como que justo le da más esta temporalidad, esta presencia. Entonces, y eso pues daría lugar como a la segunda pregunta. O sea, por un lado, o sea, eso tú estás proponiendo una nueva estética, una nueva experiencia estética con base en lo que está pasando actualmente. Y un poco como esa palabrota que siempre llega a nuestros seminarios, a nuestros encuentros, que es la intencionalidad, ¿no? O sea, como que eh, en este diálogo que uno tiene como espectador emancipado, ¿no? Con la obra del autor, en este diálogo más dinámico, más vivo, ¿no? De una materialidad que implica vida, que quizá justo hay microorganismos ahí que van a estar transformando esa pintura, qué sé yo. ¿Hay esa intencionalidad del artista? O sea, ¿el artista quiere ese dinamismo o eso es más emergente? O sea, eso más bien como que ocurrió. O hay esa intención del artista porque eso ocurra, ¿no? Porque hay una experiencia más compleja, más sensible, más reflexiva, que no se reduzca únicamente a una activación de un área cerebral específica, ¿no? O sea, que de alguna manera se mantenga viva en esta forma más matérica, más organísmica, ¿no? Por ahí va. No sé si fui clara. Sí, a ver, bueno, digamos de alguna manera lo que yo estoy, si lo quieres saber así, proponiendo como estética, es una estética de la complejidad. Aquí hay un autor que es Girolamo Cardano, que era un médico, filósofo, matemático, el típico hombre del Renacimiento, que además, curiosamente, él forma parte de la historia de los números complejos como matemático, y él habla de una estética de la complejidad a partir de la sutileza. Y lo que él dice es que la experiencia estética de la sutileza eh, tiene que ver con el placer que genera el discernir algo que es sumamente intrincado, que es sumamente complejo, ¿no? Y, y esto, bueno, digamos que los números complejos es cuando uno multiplica un número imaginario por un número entero. Y el número imaginario, bueno, el número complejo y el número imaginario forman parte de la ecuación de Schrödinger, que es una de las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica, porque es la que describe la función de onda. Y la mecánica cuántica es una disciplina que surgió, digamos, bueno, surgió a principios del siglo pasado
y que precisamente es la que hace que la física pase de ser considerada una ciencia exacta a una ciencia probabilística. Y muchos de los originadores o de alguna manera de los que inician la complejidad, pues fueron físicos. Entre ellos está Murray Gell-Mann, por ejemplo, que es el que descubrió los quarks y es de los fundadores del Instituto de Santa Fe en Estados Unidos, que es donde en la década de los 80 eh, se reunieron ahí grupos multidisciplinarios precisamente para abordar el tema de la complejidad. Y en el caso de la universidad, pues también el Centro de Ciencias de la Complejidad lo funda un físico, ¿no? Que es Alejandro Frank, que era un físico nuclear también. Entonces, esto a mí me ha llamado mucho la atención, el hecho de que sean precisamente los científicos más duros los que de alguna manera abrieron el campo a pensar en términos de aleatoriedad, de autoorganización, y que de alguna u otra manera a lo largo del siglo XX surgieron otros pensadores y científicos de otras áreas. Por ejemplo, Simondón tiene mucho, su pensamiento tiene mucho ver con la complejidad, pero nunca habla de complejidad, por ejemplo. El mismo Deleuze, que también tiene mucho del pensamiento de Simondón, y también de las catástrofes de René Thom y cosas por el estilo, pero nunca hablan de complejidad. Sin embargo, te das cuenta cómo su pensamiento va más o menos por la misma línea. Y todo esto me lleva a pensar que estamos entrando en una era en donde la complejidad está siendo como la base para entender mucho de lo que está sucediendo en el mundo, entre otras cosas, el cambio climático. Y el pensamiento complejo pues, siempre se caracteriza por ser un pensamiento que no es estático, que es todo el tiempo dinámico, en donde todo el tiempo los mismos conceptos, y esto es algo que dice, por ejemplo, Murray Gell-Mann, que ve a todo el sistema de conocimiento como un sistema adaptativo complejo, todo el tiempo se está modificando. En el momento en que tú redefines una categoría, todas las demás de alguna manera se tienen que ajustar. Entonces, digamos que esta serie de malezas, yo no la veo como piezas únicas, aisladas, sino como un conjunto de piezas que forman parte de lo mismo y que lo interesante no es nada más lo que la pieza te dice, sino toda esa serie de cambios que además tienen que ver con procesos experimentales que se van dando en los cambios y en los procesos de estas piezas, ¿no? Entonces, es más el recorrido que se hace en donde te das cuenta que, por ejemplo, uno de los principios de la complejidad, en donde con pequeños cambios, puedes obtener resultados totalmente diferentes, ¿no? Y es algo que hago en esta serie, y es algo que, por ejemplo, a algunos de los tutores les ha hecho mucho ruido porque no caen dentro de un estilo. De repente se ven hasta cierto punto muy cambiantes una pieza con otra, pero es por eso, porque la complejidad te lleva a eso. De hecho, es un lugar común que los científicos digan que si uno hace siempre el mismo experimento, pues uno obtiene siempre los mismos resultados. Entonces, de alguna u otra manera, el experimentar, porque también es eso, creo que hay aquí una estética experimental fundamentalmente, hace que se den todos estos cambios. Y además también tiene que ver con una estética transdisciplinaria, porque en lugar de ver al arte como algo que nada más se sustenta dentro de la esfera propia del arte, digamos que a mí me interesa ver al arte inmerso en sus relaciones, no nada más con otras disciplinas, sino con el mundo, ¿no? Es decir, con aquellas cosas que nos rodean, con el lugar que habitamos, ¿no? Y entonces sí hay un planteamiento estético, yo diría que diferente, pero al mismo tiempo veo que hay una historia detrás de este planteamiento estético. No es algo que esté inventándose así de la noche a la mañana.
y que tiene que ver con otros artistas que de alguna manera vienen de muy atrás, que incluso, pero sobre todo con autores del siglo XIX, principalmente, digamos, con Cézanne, por ejemplo, pero también con otros, como puede ser el expresionismo abstracto de Pollock y otros incluso más recientes, ¿no? O sea, podría mencionar a Ansel Kiefer, podría mencionar, bueno, por ahí menciono a otros incluso más contemporáneos y amigos míos incluso, en donde tengo coincidencias en cuanto a estos planteamientos y que de alguna u otra manera, por otro lado, también creo que el arte contemporáneo como tal está cumpliendo un ciclo. Es decir, hay aspectos que a mí se me hacen muy curiosos, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, Gabriel Orozco, que en los años 90 criticaba enormemente la práctica de la pintura, pues hoy está pintando, por ejemplo, ¿no? Acaba de hacer una exposición en donde hace pintura, hace escultura, digamos, de una manera más o menos tradicional. Y esto implica que ya hay un agotamiento de los postulados del arte contemporáneo. O sea, eso está pasando y una vuelta en el interés de la pintura. Y claro, aquí, ¿cuál es la pintura que en un momento determinado digamos, puede tener más vigencia hoy en día? Yo creo que es la que tiene que ver precisamente con esas relaciones con otras disciplinas, pero que también está planteando una nueva relación con el mundo y que esta relación tiene que ver también con problemas reales que estamos viviendo, como es el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Puede haber otras propuestas, pero creo que esta sí, de alguna manera, puede ser una propuesta más o menos puntual en ese sentido. Y luego, hablando de la intencionalidad es un término que se utiliza mucho en arte, viene pues, prácticamente desde la Edad Media, y quien la introduce a la filosofía es Brentano, con la filosofía de la mente. Y digamos que para Brentano la intencionalidad es los contenidos, lo que sabe la conciencia. Y bueno, la intencionalidad, ya si te vas a la fenomenología de Husserl, pues Husserl termina entendiendo intencionalidad como un poco como la conciencia, lo que sabe la conciencia de sí misma, ¿no? Entonces yo diría que la intencionalidad es algo, es una especie de proceso autorreflexivo que el arte provoca a través de su propio ejercicio. Es cuando realmente podemos hablar que hay una intencionalidad en lo que uno hace en términos de arte. Y es algo que se nota. Por ejemplo, hay pintores que tienen muchísima intencionalidad que tiene que ver con percepción, y uno de ellos es Cézanne, por eso es que vuelvo a él, ¿no? Eh, Cézanne tiene eso, es decir, lo notas en la forma en la que está percibiendo cada parte de lo que él está viendo. Es decir, él lo procesa de una manera tal que vuelve conciencia de que en tal parte hay una determinada mancha de color, y esa mancha de color, hay incluso una anécdota, ¿no? Monet decía que él tenía un muy buen ojo, pero que Cézanne tenía dos muy buenos ojos, porque Cézanne, de hecho, digamos que primero cerraba un ojo y entonces decía, pues este tono de color va en tal otra parte. Y luego cerraba el otro ojo y ponía ese mismo color en otra parte del lienzo. O sea, él estaba construyendo con una visión estereoscópica en realidad, cosa que normalmente no hacemos. Y eso es parte de lo que permite construir fenoménicamente una pintura. Entonces, y es un pintor en donde se le nota mucho la intencionalidad, es decir, sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Y algo interesante de él es que precisamente evita en buena medida los clichés, porque hay muchos clichés que son inconscientes, que nuestra conciencia no sabe que los tenemos ahí. ¿Me explicó? Entonces, claro, es decir, ese tratar de volver consciente tus sensaciones, eh, a través de
un proceso que involucra no nada más el cómo percibes, sino que al pintar, pues hay una serie de operaciones que van desde preparar el color, de utilizar un pincel, de ver, ver las áreas del cuadro, cómo se va construyendo, los algoritmos con los cuales estás elaborando el proceso. Todo eso tiene que tener procesos que involucran intencionalidad, que involucran qué es lo que va aprendiendo tu conciencia en ese proceso, ¿no? No sé si respondí tu última pregunta, pero bueno. Sí, claro que sí, Octavio. Muchas gracias. Pues Jesús Ramírez Bermúdez, pues nos gustaría mucho escucharte. Sí, muchas gracias. Eh, Bien, pues, Octavio, me pareció súper interesante todo lo que ahorita nos comentaste y en el trabajo propiamente que nos enviaste, ¿no? Sobre materialidad, complejidad y neuroestética, yo me concentré en los capítulos que tratan sobre propiamente la neuroestética como tal y la estética de la complejidad. Incluso ese diálogo que haces ahí con la inteligencia artificial, que me parece súper interesante y al que quiero regresar. Eh, y, y me interesa muchísimo lo que planteas al final, ¿no? Eh, tu visión de la estética de la complejidad como una especie de transición entre la inmanencia y la trascendencia, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta filosofía del arte como proceso que discutes en el texto, ¿no? El work in progress, ahí citando a James Joyce y demás. Entonces, bueno, sentí varias cosas, ¿no? Primero, me parece que haces un análisis, una reflexión eh, académica, por una parte, y por otra parte, afortunadamente siento yo que va ganando el arte, ¿no? Como que el arte empieza a infiltrarse por las grietas, ¿no? De la academia y poco a poco el arte propiamente dicho empieza como a crear sus propios vasos sanguíneos, por así decirlo, dentro del texto y al final ya domina plenamente la obra de arte, ¿no? Y eso me gustó mucho, ¿no? Porque es decir, la obra se transformó mientras yo la leía. O sea, al principio es un documento académico que yo siento que tiene mucho como de tu espíritu científico, ¿verdad? Porque tratas de hacer propiamente como un análisis, por una parte histórico de la historia del arte, su evolución, y luego ya te metes propiamente a tratar de entender con herramientas científicas eh, la obra de arte y sobre todo la experiencia estética, ¿no? Y siento que lo haces de dos formas. Primero con las ciencias de la complejidad y luego con la neuroestética, ¿no? Como que una te lleva a la otra y ahí siento yo que en ese como tensión que se genera ahí cuando sí tienes claramente muy buenos insights, ¿no? Sobre la experiencia estética a partir de esas dos fuentes y la obra de arte. Pero, pero siento que hay un momento del trabajo, ¿no? Digo, yo me imagino que esto todo fue en parte deliberado y en parte un proceso creativo, divergente, como tú mismo aquí lo planteas, ¿no? Porque pareciera que hay un punto del trabajo en el que tú mismo empiezas a tomar la batuta de la reflexión a través del propio proceso creativo, ¿no? Y entonces como que lo dejas hablar, ¿cierto? Hay una escena en donde tomas tu micrófono, ¿no? Y empiezas a decir lo que vas a hacer propiamente, ¿no? Que es pintar el cuadro del río de la Magdalena. Entonces, como que ahí dejas un testimonio verbal primero del proyecto, ¿no? Y luego ya podemos ver cómo se va construyendo, pero antes de eso vas haciendo este diálogo, ¿no? Con las ciencias de la complejidad, la neuroestética, y luego aparece la inteligencia artificial, que es súper interesante ese capítulo, ¿no? Porque le vas haciendo preguntas y da respuestas que inicialmente parecen muy sensatas, parecen un excelente resumen del estado de la cuestión, ¿no? Porque de hecho eso es lo que hacen ese tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Como dice Chomsky, ¿no? Simplemente hacen un proceso de plagio magistral en el que no le dan la referencia a nadie, no citan a nadie, nada más copian y plagian todo lo que tienen que plagiar
ni siquiera al nivel semántico, sino nada más al nivel de la predicción de los elementos, como dicen, sublingüísticos, ¿no? Claro, que lo que sí es impresionante, lo que sí es prodigioso, es que al final queda un producto que tiene una semántica, en parte porque nosotros la reconstruimos en nuestra interpretación, ¿no? Y porque los textos que está plagiando tienen esa semántica en un sentido, ¿no? Es como si yo agarrara canciones de los Beatles y las corto en pedazos y las recreo, pues va a quedar algo de las piezas originales de los Beatles, ¿no? Los sonidos, las guitarras, las flautas, lo que sea que haya, pues van a quedar ahí. Entonces, pero lo que me gustó, pues, de ese capítulo es que tú le haces una pregunta, por ejemplo, la subjetividad o le preguntas por la sutileza, la belleza, porque al principio te inconformas cuando habla de la belleza, ¿no? Y tú dices, no, es que yo ya había superado esta etapa, ¿no? Entonces, tú como que a partir del texto que te propone la inteligencia artificial, tú haces una réplica reflexiva, o sea, contigo mismo haces como un team back contigo mismo y dices, no, aquí o sea, la inteligencia artificial está un paso atrás porque no ha considerado la sutileza. Y entonces le preguntas por la sutileza, ¿no? Y te vuelve a dar una respuesta que te vuelve a dejar insatisfecho. Y entonces realmente tú le estás proponiendo ahí el guión conceptual a la inteligencia artificial que te está dando como un parámetro del statu quo, yo diría, ¿no? O sea, sí, yo creo que la inteligencia artificial hace como una especie de síntesis plagiaria del saber especializado de cada campo, ¿no? Entonces, te da esa síntesis, te inconformas, haces tu reflexión, la escribes y entonces haces otra consulta, ¿no? Y de esa manera vas haciendo progresar el diálogo, ¿no? Siempre como una especie de inconformidad frente a ese statu quo que te ofrece la inteligencia artificial. Ese proceso me gustó mucho y me recordó en un sentido, porque ahí ya en esa parte de la obra es donde ya te pones propiamente a pintar, por así decirlo, ¿no? O más bien nos dejas ver tus cuadros, ¿no? Porque ya los estabas haciendo seguramente. Pero esa etapa me gustó muchísimo, ¿no? Donde vamos viendo desde las primeras etapas, digo, yo no, perdón, no domino el lenguaje de la pintura, entonces no podría hacer una descripción técnica, pero sí me di cuenta de que vamos viendo como muchas etapas del cuadro. A mí todas me parecían que perfectamente se podrían haber puesto ya en una galería o en un museo o algo así, cada una de ellas, ¿no? Entonces se va construyendo sucesivamente y me recordó un poco como esa escena del libro en el I Ching, ¿no? En el I Ching, en la traducción en la edición de la traducción de Richard Wilhelm, cuando Carl Jung hace el prólogo, porque es muy bonito, ¿no? Porque Carl Jung dice, bueno, si vamos a hacer un prólogo sobre el I Ching, pues más vale saber qué piensa el I Ching de que yo haga este prólogo, ¿no? Entonces pone a consultar el I Ching y entonces va haciendo como una especie de hermenéutica de lo que el I Ching le va proponiendo, los hexagramas que le propone, las líneas que le propone, los cambios que aparecen, y entonces en tiempo real se va viendo como la construcción del ensayo, por así decirlo, dialogando con el propio oráculo, ¿no? Muy en un sentido como de una hermenéutica de la fe, que sería lo que en un momento dado podría proponer el propio Carl Jung, ¿no? Entonces, algo similar me pareció aquí, en el sentido de que tú nos das esa reflexión, que primero parece como histórica, académica, luego ya se vuelve francamente científica, y luego, insisto, que se empieza a ver como una especie de corrosión de lo científico y de lo académico, porque empieza a surgir propiamente el material artístico, ¿no? Que yo siento que es el que te va a dar las intuiciones estéticas para avanzar, ¿no? Más allá de lo que te puedes tú entender con la academia y con la neurociencia, ¿no? Entonces me parece una excelente síntesis, en un sentido me pareció como tu ars poética, ¿no? O sea, como tu ensayo sobre lo que tú haces, ¿no? En ese sentido sería como esa autorreflexión de la que nos hablabas. Y ya por último, tengo un comentario y una pregunta. El comentario sería que tienes un capítulo sobre, a ver, déjame ver para no equivocarme exactamente en los términos. Planteas, sí, la mirada dispersa y el pensamiento divergente, ¿no? Entonces, es uno de los capítulos donde más dialogas con la neurociencia. Utilizas, creo,
el modelo de Roger Beatty, que plantea de las muchas redes cerebrales que hay, pues las, digamos, tres de las más importantes, ¿no? La red dorsal atencional, la red de saliencia y la red de modo predeterminado, default mode network, etcétera, ¿no? Entonces, nos muestras como lo plantean estos autores, que en el proceso creativo se da como una síntesis de dos modos muy distintos de operar de nuestro comportamiento neuropsicológico, ¿no? Que es un modo ejecutivo en el que estamos dispuestos a los estímulos del entorno, rastreando señales a las que tenemos que responder en tiempo real. Ese sería, digamos, la red dorsal atencional, que nos permite, por ejemplo, manejar o qué sé yo, cuando tenemos que armar un aparato, algo así. Y la otra, la red de modo predeterminado, que más bien es más autobiográfica, es más interoceptiva y que en un sentido propone una actividad espontánea, ¿no? La actividad espontánea del sistema nervioso que no está determinada por el medio externo en tiempo real. Porque aunque estuviéramos en un salón sin ningún estímulo, de todos modos empezaríamos a tener eh, una actividad mental, ¿no? Que sería una de las muchas formas en las que la mente, si queremos usar esa palabra, no se parece a un algoritmo computacional, ¿no? Eugenio, porque hay este proceso espontáneo que tiene el sistema nervioso, si se quiere, ¿no? El cuerpo en su conjunto, donde empieza a aparecer esta actividad espontánea, que tiene dos fuentes principalmente, ¿no? O sea, la memoria episódica autobiográfica, por una parte, y por otra parte, la interocepción. Y esto va generando como procesos impredecibles, divergentes, espontáneos, que van transformando las representaciones que en un sentido propondría el medio externo, ¿no? Entonces, en el modo creativo se sincronizan estas dos formas de actividad, ¿no? Y tenemos una especie de, no sé, una especie de alquimia, si se quiere, ¿no? Entre esas dos formas que normalmente serían antagónicas, ¿cierto? Pero tú planteas aquí algo que me gustó muchísimo, que es que en la pintura importa la mirada dispersa, ¿verdad? Que sería como un análogo, por ejemplo, yo en el caso de la literatura, pues en el ensayo, dicen muchos, ¿no? Que el ensayo es como el vagabundeo, ¿no? O sea, es como salir a caminar sin un rumbo fijo, lo cual le da sentido al ensayo literario, a diferencia del ensayo académico, que es como la cita con una idea, ¿no? Donde yo ya sé a dónde voy a llegar. En el ensayo literario no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Y entonces, aquí tu concepto de la mirada dispersa me gustó mucho, y esto que tú planteas de que variaciones mínimas en cada etapa del proceso pueden hacer que la obra tome un sentido completamente diferente en su atmósfera, en su estado de ánimo, en sus características propiamente visuales y demás, ¿no? Entonces, esa parte me gustó mucho. Pero ahora la pregunta que yo tendría para ti es si podrías comentar un poco acerca de tu visión de la inmanencia y la trascendencia, ¿no? Este, que siento que ya es como la resolución en este momento de tu ars poética. O sea, y me parece que ahí lo conseguiste como mediante este proceso en fases, ¿no? De la obra artística, que en un sentido te permite ir pasando como de una visión puramente representacional, ¿no? A una visión un poco más divergente, donde no sabes exactamente cuál va a ser la estación final a la que llegues en el proceso de la creación visual. En fin, el texto tiene mucha riqueza, tiene muchos más temas que comentar. A mí me gustaría preguntarte por ese y en otro momento a lo mejor comentar la parte de la corporalidad, porque siento que hay mucha neuroestética de la visión, de la experiencia visual, pero no tanta neuroestética de la motricidad involucrada en la pintura, ¿no? Eso es tema para otra reflexión. Bueno, primero te voy a comentar lo de la inteligencia artificial, porque ahí, digamos que el diálogo con estos programas de inteligencia artificial, mi intención era hacer lo que hace Sócrates en los diálogos de Platón, ¿no? Acorralar un poco al sofista a su interlocutor y llevarlo a que se contradiga y demás, ¿no? Entonces, poco a poco fui acorralándolo hasta donde llega un punto en donde la inteligencia artificial admite que no puede tener una experiencia subjetiva, sino solamente la puede imitar, ¿no? A lo mejor en un momento determinado.
Y claro, es evidente que la inteligencia artificial, pues finalmente lo que hace es plagiar toda la información que ya está en los servidores. Es básicamente lo que hace, ¿no? No genera algo nuevo, pues, ¿no? Y luego, claro, digamos que a lo largo de la tesis están estas partes en donde eh, hablo desde mi conciencia, si lo quieres ver así, porque hacer el tema de la tesis, las neurociencias, pues en realidad la única conciencia que uno tiene pleno acceso pues es a la propia. Entonces necesariamente es una parte que hay que explorarla, por lo menos es lo que yo hice o tuve que hacer en esta tesis y explorarla en diferentes fases incluso, ¿no? En los procesos en que describo en los cuadros y en diferentes formas, porque siempre van a ser distintas, ¿no? Y eso es, digamos que el término de inmanencia y trascendencia también son categorías como muy problemáticas, tanto en filosofía como en religión, como, en fin, hay muchas definiciones. Por ejemplo, Warringer habla sobre las religiones de la inmanencia, esto me llamó mucho la atención, versus lo que son las religiones de la trascendencia. Para él, las religiones de la inmanencia son las religiones panteístas, las religiones politeístas, como el hinduismo, mientras que las religiones de la trascendencia son las religiones monoteístas, las religiones del desierto, ¿no? Y bueno, esto me llamó mucho la atención porque digamos que la inmanencia tiene que ver cómo percibimos el mundo desde la subjetividad de alguna manera. Y la trascendencia, que además es un concepto muy importante para Husserl, tiene que ver con este paso primero a la intersubjetividad y cómo la subjetividad pasa a la intersubjetividad y de ahí se vuelve, digamos, se vuelve algo objetivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna forma, digamos que lo que hace un pintor, lo que hace un escritor es trabajar en este plano de inmanencia todo el tiempo, pero una vez que llega digamos, el escrito, el cuadro, etcétera, etcétera, lo que hace ya a un plano público es que pasa a este plano de la trascendencia. Pero por otro lado, digamos que en la estética, sobre todo japonesa, quizás el Japón es el país en donde tienen esta idea de inmanencia y trascendencia forma una especie de unidad a partir de los pequeños momentos, de los pequeños instantes, ¿no? La ceremonia del té creo que tiene que ver con eso, como algo muy sencillo, algo muy rutinario, lo pueden volver como con un sentido de trascendencia. Y los haikus tienen eso, ¿no? Tienen esta idea de cómo algo que es una descripción de un instante lo vuelven algo permanente, ¿no? Algo que tiene eso, ¿no? Y entonces lo que hace Paul Schrader, que es bueno, es un cineasta, entre otras cosas, él fue guionista de la película París, Texas, eh, de, de, de- digamos, él habla de este estilo trascendental en el cine y digamos que el estilo trascendental en el cine tiene que ver con escenas muy ordinarias, sobre todo al principio, y además con planos fijos en donde aparentemente no sucede nada. Y lo que te va generando este tipo de cine también es un proceso de reflexión en el espectador, es decir, al no ser como el cine de Hollywood lleno de acción, en donde todo el tiempo están pasando cosas,
sino es un cine más bien lento y, y este, y, pues te lleva al espectador, lo lleva a estos procesos en donde de autorreflexión, ¿no? A tener una experiencia estética de otra naturaleza. Y eso me llamó mucho la atención porque de alguna u otra manera el estar frente a una pintura, el estar en un momento determinado observando, llevando tu mirada de un lado a otro, entrando en estos procesos que son, digamos, de ensoñación o, o, o- o de una reflexión, por decirlo de alguna forma, introspectiva, donde también hay una gran carga subjetiva, es lo que, como el mismo Schrader te dice, ¿no? Te lleva a este enigma de la existencia, ¿no? Y que es algo, es este preguntarte, que es algo que también sucede cuando estás en la naturaleza, cuando estás en un momento determinado y también en zonas como por ejemplo, a mí me pasó estando, digamos, en el desierto del Negev, me subí a una colina y sentí como de repente el planeta Tierra se estaba moviendo, que fue una sensación muy extraña, es algo que yo nunca había percibido ni he vuelto a percibir, ¿no? El sentir que estás en eso, en algo que se está moviendo y no sabes, y esa sensación muy extraña es lo que te lleva a tener esta idea de que hay algo más, ¿no? Que tu mera existencia. Y que y digo que y que es un enigma porque en realidad es algo que nunca vas a poder resolver, que es la trascendencia, para mí, ¿no? Y creo que una buena pintura es algo que te produce, como también una buena poesía o una buena pieza de música, ¿no? Y yo no diría que es algo que te cambia la vida, pero ni que necesariamente le da sentido a tu vida, pero sí te hace ver las cosas de una manera distinta. Y es eso, básicamente.